Entonces, imaginen que pues aquí tienen ZN. Aquí también tienen a ZN. Y aquí tienen a ZN. ¿Sí? Sí, acuérdense, ZN, ZN, ZN. Y yo voy a definir una operación que voy a llamar suma. ¿Sí? Y a ver cómo, bueno, hay que acordarnos cómo es que ZN, pues acuérdense que ZN es la colección de clases de equivalencia, entonces se puede ver así como particionado, ¿no? Okay. Y bueno, voy a definir una suma de la siguiente manera. Tómate una clase aquí, digamos que se llame A, ¿sí? Aquí te tomas otra clase que se llame B, ¿sí? Y defines la suma de la siguiente forma. O sea, tienes las clases y sabes que son clases de alguien, ¿no? Entonces, te tomas a los alguien, los sumas en Z así normal y después te tomas su clase de equivalencia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tienen aquí digamos aquí está A en su clase de equivalencia, por aquí está B en su clase de equivalencia, entonces te fijas en la suma y ahí es donde lo vas a mandar, ¿ok? Sí, en la clase de equivalencia de la suma. Muy bien. Ahora, esto está definido en un conjunto, ¿sí? O sea, estos que aparecen aquí abajo, todos estos son conjuntos, ¿no? Son una colección de enteros, ¿sí? ¿Cuál es la primera pregunta que tendríamos que hacernos? Por ejemplo, yo me haría una pregunta, ¿no? Y sería la siguiente. Imaginen que dentro de la clase, ustedes dicen, bueno, la clase de equivalencia de A podría tener más elementos, ¿no? Digamos que aquí tuvieran ahí, ¿no? Lo voy a poner en morado, ¿sale? Imaginen que aquí tuvieran en la clase de A una prima. Entonces, pues la clase de A, pues es igual a la clase de A', ¿sí? Porque están relacionados, ¿no? Acuérdense, están relacionados. Ah, muy bien, como dice su compañera Grecia, hay que ver que está bien definida. Gracias, Grecia. Justo es lo que voy a justificar ahorita. Y, como les decía, si están relacionados como aquí, A' morado, A rojo, si están relacionados, quiere decir que cuando tomen las clases, pues la clase va a ser la misma. Por ejemplo, para B, pues por aquí puede tener otro elemento, digamos B', entonces pues tendría pues la misma clase de equivalencia de B, ¿no? Entonces, de acuerdo a la definición, o sea, si en lugar de tomarme A y B, dije, bueno, me voy a tomar A' y B', así los voy a ver como las clases de A' y B', de acuerdo a la definición que me están dando, cuando tome la suma, tendría que darme, bueno, te tomas los representantes a ellos dos y tomas su clase. Ajá. Entonces, ¿qué pasaría? Imaginen que toman ahora los morados y por alguna razón fuera a caer a otra clase. Sí, o sea, que estas clases fueran distintas. Pues ahí estaría algo mal, ¿no? Porque no sería ni función. Porque a dos cosas que son iguales, o sea, aquí tienen como la clase de bueno, lo voy a hacer nada más con un dibujito, ¿no? O sea, tendrían algo así, ¿no? Tienen aquí, bueno, el dominio de su función, la que está diciendo que es la suma, y aquí el codominio, y a dos elementos porque tengo que operarlos de manera binaria. Cuando los mando, los mandaría, por ejemplo, a una clase que sería la clase en rojo. A ver, lo voy a escribir así. Ajá. Y si esto no estuviera como que muy bien, pues podría pasar en un principio que lo mandaras como que a clases distintas, ¿no? O sea, en una clase morada. ¿Quién me habló? ¿Escribieron algo? Perdón. A ver, déjame checar. No, el último mensaje que ves de Grecia. ¿Todo bien? ¿Tienen dudas? Todo bien, aunque sí se oye un ruidito, porque es quién sabe. Ay, chicos, no me asusten. Ok, bueno, a ver. O sea, la pregunta es esta. ¿Esta función que me dices va a depender de quién tome en la clase? Esa es como que la pregunta.
porque si fuera así, ni siquiera es función, ¿no? O sea, a algo lo estás mandando a cosas distintas, entonces pues ahí todo estaría mal, ¿no? O sea, al mismo objeto lo mandarías a dos cosas distintas, ¿ok? Entonces lo que vamos a checar es que pues no pasa eso, está bien definida. ¿Por qué? Porque si te tomas representantes distintos, al momento de sumar con distintos representantes te va a dar la misma clase. Es decir, vamos a probar que pues estas dos son en efecto el mismo. ¿Sale? Ok. Bien. Entonces, a ver. Bueno, eso va a ser como una pequeña observación, ¿sale? Entonces, a ver, notemos que pasa lo siguiente. Imaginen que A está relacionado con alfa, ¿sí? Bajo la relación mod n. ¿Sí? Estaremos como que diciendo la clase de A bajo n, pues es la misma que la de alfa bajo n, ¿sí? Pero lo voy a escribir como está arriba primero. Ok. Entonces imaginen que tienen esto y también tienen que B es congruente con beta módulo n. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué sabemos? Si A es congruente con alfa módulo n, sabemos por definición que cuando tomas A menos alfa, lo divide n, y habíamos visto que esto es equivalente a decir, pues es un múltiplo de n, o sea, es decir, está en este conjunto. Si B es congruente con beta, entonces B menos beta va a ser un elemento en nz, ¿ok? ¿Sí? Y bueno, a ver, ¿a qué quisiera llegar para ver que están bien definidas? O sea, me gustaría ver que si tú haces A más B, esto va a ser congruente con alfa más beta, ¿sí? Módulo n. ¿Por qué? Porque así te tomaste representantes distintos, pero calculaste la suma, así por separado, pero al final te dio la misma clase, ¿no? Estaremos diciendo esto. No importando a quién te tomes, si tomas la suma eh, con distintos representantes, no importa, sigue siendo congruente la suma con la suma de los otros, ¿no? Pero a ver, esto ¿qué tendríamos que probar para probar esto? Pues esto pasa sí, solo sí, cuando tomas A más B y le restas alfa menos beta, este es un elemento en nz. ¿Ok? Ok, entonces quiero que observen esta parte en rojo. Sí, lo voy a marcar con rojo. Sí, o sea, esta suma. Y quiero que observen estos dos. ¿Ok? ¿Qué sugieren? ¿Cómo de los dos podemos llegar al otro? ¿Qué harían? Vean estos dos, este y este. Ajá, o sea, ¿qué le hacen para que les dé A más B menos alfa más beta? Aquí me faltó un más, ¿no? Ajá. Como dice su compañera Grecia, ¿no? En el chat, hay que sumarlos. Ok, entonces me regreso, ¿no? O sea, lo que está en rojo es lo que quisiera, pero no lo estoy usando, ¿no? A esa es la que tengo que llegar. Entonces, sumando, ¿qué tenemos? Pues tendríamos que A menos alfa más B menos beta estaría en dónde? Fíjense que si toman, por ejemplo, un elemento en nz, lo voy a escribir aquí en azul. ¿Sí? Imagínense que x está en nz y y también. ¿Sí? Los dos están en nz. Entonces, x se ve de la forma n por un k, y se ve de la forma n por un k', ¿no? Entonces, si ustedes toman la suma, pues pueden factorizar ese n y poner n por k más k'. Pero este de nuevo es un elemento en nz. ¿Sí? Entonces, si ustedes suman cosas en nz, les vuelve a dar algo en nz. Entonces, ¿qué tenemos? Pues estos dos estaban en nz, ¿no? Tanto a menos alfa, b menos beta estaban en nz. Entonces aquí tomo la suma, y si tomo la suma, me va a dar algo en nz. ¿Sí? Pero esta suma yo la puedo ver como, nada más lo acomodo, a más b menos, alfa más beta. Entonces estoy llegando a que esta resta está en nz. Y que esté en nz
acuérdense que, ¿qué significaba? Pues significa que estos dos números son congruentes módulo n. Por lo tanto, a más b es congruente con alfa más beta módulo n. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos probando? Estamos probando que la suma que me definieron no depende de representantes. Tómate al que tú quieras dentro de la clase, tómate al que tú quieras dentro de la otra clase. Si tú sumas con distintos representantes, con distintos elementos en la clase, la suma, la clase de la equivalencia de la suma no va a depender del representante, o sea, va a ser siempre la misma clase. ¿Sí? O sea, lo que estaba aquí no pasa que sean distintos, ¿no? Tienen que ser iguales. ¿Ok? Es decir, no depende de representantes. Entonces, por ejemplo, ahora tomen, imaginen que aquí tienen Zn, 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 ¿sí? Aquí está Zn, Zn, producto cartesiano, y vamos a definir un producto en Zn. Y acuérdense que pues Zn es una partición, o sea, es una colección, pero de clases de equivalencia que forman una partición. Entonces, por ejemplo, pues aquí están sus elementitos, ¿no? Lo voy a ver así. Ay, ¿por qué se me ocurre? Listo. ¿Y cómo va a estar definida? La función va a estar definida así. Si tú tienes una clase A, vas a hacer el producto con otra clase B y va a estar definida como tómate a dos representantes, opéralos, o sea, haz el producto usual que haces tú en Z y después toma la clase. Sí, o sea, es como la suma, pero en lugar de hacer la suma de los representantes, hacemos el producto de los representantes. ¿Ok? Sí, entonces de nuevo, ¿cuál es la pregunta aquí? ¿Qué se preguntaría? Está bien definida, es decir, sí, no depende de los representantes. ¿Ok? Sí, entonces la idea es la misma. Vamos a ver que si te tomaras, por ejemplo, otro elemento aquí en la clase de A, digamos un alfa, y aquí otro elemento en la clase de B, digamos beta, entonces cuando haces alfa, beta, producto y sacas la clase, esa clase es la misma que si hicieras A por B y sacaras la clase. ¿Okay? O sea, lo mismo que hicimos para la suma, pero ahora con el producto. Y bueno, este tiene un poquito más de detalle por checar, pero no es tan difícil. Lo único es que como que hay que fijarnos bien cómo acomodar ciertos productos para que nos dé, ¿no? Entonces, a ver, notemos que si ustedes tienen, por ejemplo, A congruente con alfa, esto módulo n, ¿sí? Y tienen B congruente con beta, esto módulo n, entonces, ¿qué sabemos? Bueno, sabemos que A menos alfa es un elemento en NZ y de la segunda tenemos que B menos beta es un elemento en NZ. ¿Ok? Bien, ahora, ¿a qué queremos llegar? Fíjense que queremos llegar a esto. Queremos llegar que si tú haces A por B, esto va a ser congruente con alfa por beta módulo n, ¿sí? Si esto es cierto, estaríamos diciendo que como son elementos que son congruentes, entonces cuando tomas la clase de equivalencia del de la izquierda va a ser la misma clase de equivalencia que el de la derecha. Entonces ya con esto no dependería ni de A, ni de B, ni de alfa, ni de beta, ¿no? No dependería de los representantes. Ok, bueno, entonces que esto pase, ¿qué me implica? Pues esto pasa si y solo si cuando tomas A por B y le restas alfa por beta, este es un elemento en NZ. ¿Ok?
Entonces, a esto tenemos que llegar. Tenemos